algo un poco difícil, estamos en una situación muy complicada. Espero que al final del día, de todos modos, todos estemos bien, que todos estamos saludables, obviamente en casa, que todos sus familiares también. Y pues vamos a empezar rápidamente con el tema que... Perfecto, con el tema... No sé si me escucho bien ahí. Se escucha un poco de eco. Perfecto. Pues para quienes no nos conocen, ¿sí me escucho? Sí, pero se escucha como un poco de eco. Pero ahí está. Un poco de eco. A ver. Listo, ahí me escucho mejor. Adelante. Adelante. Gracias, perfecto. Ok, pues para quienes no nos conoce, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿listo? Sí, adelante, licenciada. ¿Se escucha mejor? Sí. Excelente. Ok. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es, como ustedes han podido, algunos los que nos conocen, somos un organismo público descentralizado, perteneciente obviamente al gobierno federal. A diferencia de lo que muchos piensan y de lo que algunos podrían incluso rehuir de este tipo de instituciones por pertenecer al gobierno, nosotros somos el primer ombudsman fiscal mexicano dedicado a ayudar a los contribuyentes. Lo que nosotros hemos estado practicando ya desde hace más de 8 años es la nueva cultura de derechos humanos y que al final también está muy enfocada en la materia fiscal. Nuestro organismo se dedica especialmente aunque pareciera que no, a defenderlos del propio gobierno. En muchas ocasiones nosotros llegamos a tener problemas con autoridades fiscales y no tenemos a quién acudir y obviamente tampoco tenemos una asesoría. Muchas veces, sobre todo las personas que son pequeños, emprendedores, lo que son las pymes y las MIPYMES, no tienen incluso probablemente la capacidad económica para poder apoyarse en un defensor fiscal y creen que obviamente si hay alguna materia que es onerosa o difícil es la que tenga que ver con Hacienda. Pero nosotros hemos estado desde hace más de 8 años apoyándoles. Nosotros, derivado de la reforma constitucional que hubo y de los tratados que ha firmado México en materia de los reconocimientos de los derechos humanos, es que nosotros hemos surgido a la vida y que hemos tratado de que al final sea una interpretación la que se le otorga a los contribuyentes pro persona. Con todo y aunque pareciera que no estamos en una situación en la que pudiéramos tener una defensa adecuada, lo cierto es que los derechos humanos no solamente se tratan de aquellos derechos como a la vida, los que tenemos conocimiento todos, a la libertad, también hay otros derechos, y en este caso los que son referentes a la materia fiscal, que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de ser mexicanos. Básicamente, en la parte de los derechos humanos, nosotros, los puntos importantes o de el tipo que a nosotros nos atañe es el tipo de los derechos humanos que son universales, es decir, que todos tenemos derechos, los mismos derechos y todos tenemos derechos humanos. Y lo que es que son progresivos, es decir, que no puede existir un derecho humano que vaya hacia atrás, siempre tenemos que ir hacia adelante y si existe alguna ya una interpretación que se hizo sobre ese derecho, las autoridades fiscales y las autoridades mexicanas en general están obligadas a respetarlo y a continuar hacia adelante. Otra de las situaciones en las que nosotros estamos, tal vez no nos conozcan,
es qué es lo que podemos ayudarles, cuáles son las situaciones en las que nosotros como Procuraduría podemos apoyarles. Y básicamente son todos nuestros trámites que sean ante autoridades fiscales. Ahorita más adelante vamos a revisarlos, pero sobre todo de manera gratuita. Todos los servicios que se proporcionan en esta Procuraduría se hacen de manera gratuita y nos ayudamos obviamente con todo lo que ustedes tengan acerca de la materia fiscal y de los impuestos. Al final del día, esta situación no se ve nada más en lo que nosotros le pagamos al SAT. También hay otras autoridades fiscales, federales sobre todo, de las que nosotros somos parte y que nosotros tenemos que poderles ayudar, como es el SAT, el IMSS, el Infonavit, con agua o incluso en una parte con la autoridad estatal, en este caso las haciendas locales, que son las que nos ayudan a recaudar o le ayudan al SAT a recaudar. Todas estas son autoridades en materia fiscal y que obviamente nosotros somos competentes para poderles ayudar en este tipo de actos que sean emitidos por ellos. Básicamente, y si hay alguien que todavía sea nuevo y no tengamos lo que es el conocimiento básico, les pido a la audiencia que ya está un poquito más avanzada en el tema, que no se nos aburra y que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para que todos entendamos. Si hay alguna persona que esté en proceso de iniciar un nuevo negocio, de emprender, que quiera realizar algún tipo de gestión ya ante la autoridad, vamos a platicar rápidamente qué son los impuestos y qué es lo que nosotros en su momento tenemos que entender. Obviamente a nadie le gusta la palabra, creo que a nadie le gusta contribuir, que nos quiten un poco de nuestro dinero y que nos quiten un poco de nuestra ganancia. Los impuestos al final del día es una obligación constitucional, es una obligación que todos por ser mexicanos tenemos que ayudar al Estado a contribuir en el gasto público y lo hacemos mediante el pago de nuestros impuestos. Y el pago de los impuestos, pues obviamente al ser una obligación constitucional, todos los mexicanos estamos obligados a realizarlos. Asimismo, los impuestos no nada más son, más bien los impuestos son parte de una contribución que son conformadas por otras cuatro, se dividen en cuatro, que en su momento están los impuestos y que son todas las partes que tengan que ver con el SAT. La aportación que nosotros realizamos al tener una ganancia o nuestro patrimonio cuando va aumentando, tenemos que tener una parte que va dirigida a contribuir al gasto público. Las aportaciones de seguridad social, que obviamente son las que nos pagan los patrones cuando tienen trabajadores y que se realizan a través de los descuentos, que son las de seguridad social, las que ustedes conocen como el IMSS, el Infonavit. Estas aportaciones de seguridad social también contribuyen al gasto público. Y pues probablemente a algunos les vaya a tocar también tener la parte de los derechos. Los derechos es para un ejemplo muy rápido, puede ser el derecho que nosotros pagamos del agua. Todo el mundo paga, nos cobran por el agua, sino nos cobran por la infraestructura que el gobierno en su momento ha realizado para que el agua nos llegue a nuestras casas. Todas estas son las contribuciones que ayudan al gasto público. Entonces, las contribuciones de mejora lo saltamos, no es ahorita tanto la materia. Y para los que no están inscritos todavía al SAT, como comúnmente lo podríamos llamar, rápidamente hay que saber que el Registro Federal de Contribuyentes es aquel instrumento que ha creado la autoridad para que nosotros podamos tener un control de cuánto es el padrón, es decir, cuántas personas están contribuyendo o que ya están generando un tipo de ingreso. Esta se conforma, todos tenemos un RFC que se conforma obviamente por nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento. En el ejemplo que vemos aquí está conformado por inicia con el apellido paterno, las dos primeras letras, nuestra primera letra de nuestro segundo apellido y nuestra primera letra de nuestro nombre, conformado después por el año, el mes y el día de nuestra fecha de nacimiento, y esa está en todas las personas. Pero la que nos diferencia de cuando ya estamos inscritos en el RFC es la parte de la homoclave. Esta homoclave, que sí es personal y para efectos fiscales con la que la autoridad nos va a identificar,
es los últimos 3 dígitos que conforman el RFC y que al final del día nos van a proporcionar este padrón de cuántas personas estamos registradas ante el SAT. Y rápidamente también, cuáles son las formas más usuales en las que nosotros podemos desempeñar una actividad y ubicarnos en un régimen fiscal. Ahorita vamos a ver qué son los regímenes fiscales, pero obviamente nosotros como emprendedores que no tenemos conocimiento, sabemos que podemos constituirnos en una sociedad de carácter civil y que podemos tener en un negocio común que en su momento esté registrado y que tengan un carácter económico. También podemos hacerlo de forma subordinada, las personas que obviamente tenemos un patrón y que estamos en una situación de subordinación para que nosotros podamos también ubicarnos, en este caso podría ser en un régimen de sueldos y salarios, o en un régimen de asimilados a salarios, que nos ubicaría en esta forma. Y la prestación de servicios profesionales, que es cuando cada persona está realizando una actividad y esta actividad la realiza como, por ejemplo, un emprendedor, una persona física que al final presta sus servicios, por ejemplo, un doctor, un profesor, todas estas personas que son prestadoras de servicios, pero que son de manera profesional. Y rápidamente, estos regímenes están contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta es la que nos ubica en una actividad económica dependiendo de la que estamos realizando y como podemos ver aquí en la lámina, se desprenden muy rápidamente qué tipos de ingresos podemos tener. Están las actividades profesionales y empresariales, como ya las habíamos comentado, que es en donde nos ubicamos la mayor parte de las personas que tenemos un negocio o que estamos en vías de emprender un negocio, es en donde nos ubicamos. Los sueldos y salarios, que como ya hemos platicado, estas son las personas que tienen un patrón y que reciben un sueldo fijo, un sueldo mensual, está ubicado en otro lado. También podemos recibir ingresos por un arrendamiento, que es tener rentada nuestra casa, un departamento, locales. Ese ingreso también está grabado y se sitúa en una actividad económica. También por intereses, si es que hay personas que tienen una cuenta de inversión o que tienen en el banco guardado dinero y que les está generando un rendimiento, obviamente estamos recibiendo también, o nuestro patrimonio va aumentando. Y que vemos en la parte de la enajenación de bienes, que obviamente como la palabra lo dice, es cuando nosotros vendemos, cuando nosotros tenemos o nos dedicamos a vender algún inmueble. Todas estas son las personas físicas que pueden tener esta actividad y se pueden ubicar en un régimen de cada uno de ellos. Para más ya enfocados en el tema, el tipo de régimen que puede tener una persona física, nada más lo basamos ahorita en 3. Los sueldos y salarios, las actividades empresariales y profesionales, y el régimen de incorporación fiscal, que si hay alguna persona que no lo conozca, es un régimen que está dedicado o creado para aquellas personas que apenas van a iniciar una actividad fiscal en su momento, un negocio o emprender un nuevo negocio, es el que nos permite irnos familiarizando con los impuestos que vamos a tener que estar pagando y con, en su momento también, la plataforma y el uso de las plataformas que nos proporciona el SAT. Obviamente este régimen de incorporación fiscal es el que nosotros siempre recomendamos para las personas que no han tenido ningún contacto y que nunca antes han pagado impuestos. Esta es la que mejor nos viene, es un régimen de transición que nos va preparando como un tipo de escuela fiscal para después ir migrando a otro régimen, al que sea que nos vayamos a ubicar, pero nos permite, este régimen sobre todo se ha creado o en su momento sustituyó al régimen de los repecos, si es que alguien lo conoce o se acuerda, para que nosotros pudiéramos prepararnos para ya todos después tener un régimen el general, que sería el de las actividades empresariales. Y para las personas que están pensando en emprender, pues obviamente nos trae algunos beneficios. Si es que en su momento tienen alguna duda o algo así, pueden acercarse para que lo podamos ver más a fondo. Y pues quien está constituido o quien se quiere constituir como una persona moral en una sociedad mercantil, obviamente ya nada más tenemos las sociedades que en general son las que tienen fines lucrativos, un
fin económico de lucrar, y el régimen de sociedades civiles y sin fines de lucro. Nada más nos podemos ubicar en esas dos. Y ahora sí, una vez que ya les platiqué todo esto, vamos a entrar directamente a, una vez que ya estamos dentro del régimen de tributario, que ya estamos en el radar del SAT y que ya nos dimos de alta, también, así como tenemos la obligación de contribuir al gasto público, también tenemos derechos. Y estos derechos obviamente tienen que ser respetados, o tratamos de que sean respetados siempre por las autoridades fiscales. Y rápidamente les comento que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es la que nos da el soporte para todas estas situaciones que pudieran derivar de una situación o una relación del contribuyente con la autoridad fiscal, y que nos pueden dar un alivio. Al final del día, estos derechos del contribuyente hay que, vamos a decirlo así, son como nuestra carta magna de la materia fiscal. Es básicamente así como lo podemos ver. Ya que obviamente nosotros podemos todo lo que contiene esa ley, usarlo a nuestro favor en su momento, si es que estamos frente a un acto de molestia de la autoridad fiscal. El derecho a ser informado y asistido. Obviamente, aquí cuando hablamos al derecho de ser informado y asistido, es que podamos tener conocimiento de qué nos está haciendo acto de molestia a la autoridad fiscal. Es decir, conocer por qué estamos recibiendo una multa, por qué estamos recibiendo una visita, por qué estamos recibiendo un requerimiento, y obviamente tenemos que tener un documento en donde todas estas situaciones se vean reflejadas para que nosotros podamos entender. Y también de que podamos ser asistidos. En la parte de ser asistidos, pues obviamente la Procuraduría es la que se ha constituido para los pequeños contribuyentes como un abogado de oficio que puede auxiliar desde el inicio y hasta el final de algún procedimiento del que ustedes estén siendo materia ante una autoridad fiscal, no solamente ante el SAT, sino también obviamente las personas que se han constituido como patrones y que tienen trabajadores a su cargo, que tienen que hacer la parte de las retenciones y que tienen que hacer aparte el entero de las aportaciones de seguridad social, como ya lo habíamos comentado, obviamente pueden ser sujetos de una revisión. Y para que, antes que avancemos aquí, obviamente no nos gustaría que fuera de esta forma, pero lo cierto es que cuando la autoridad fiscal nos decide iniciar un procedimiento, nos decide notificar algún acto de molestia, lo cierto es que mientras lo haga de manera fundada y motivada, pues está en todo el derecho de iniciarlo. Para que las personas, si hay alguna persona que haya sufrido esto y que mencione si al final del día yo pago mis impuestos, por ejemplo, y por qué estoy siendo sujeto de una revisión por parte de la autoridad, pues quiero comentarles que al final del día, pues todas estas situaciones sí están en ley, y aun aunque nosotros seamos cumplidos con nuestras obligaciones fiscales, la autoridad tiene la facultad que emana de las propias leyes fiscales de poder revisarnos. ¿Y por qué nos puede revisar? Porque obviamente nosotros aquí en México estamos muy atentos a cómo es que nosotros estamos pagando, pero partimos del principio de la buena fe y de la autodeterminación. Es decir, que no nos dicen cuánto tenemos que pagar y cuánto es lo que tenemos que contribuir bajo ciertas especificaciones, sino nos dejan que nosotros mismos nos autodeterminemos. Es decir, que nosotros seamos los que elijamos cuál es el régimen fiscal en el que vamos a tributar y obviamente, basado en las leyes, cuánto es el dinero que tenemos que pagar al Estado. Y entonces todo esto que viene de la buena fe de la autoridad para el contribuyente, de alguna forma, si existe alguna discrepancia o existe alguna situación en la que el SAT piense que no se está realizando de manera correcta, es donde ahí puede entrar para revisarnos y para que todos nosotros al final del día comprobemos que lo estamos haciendo de manera correcta.
Pero para las personas que han recibido algún tipo de acto de molestia por parte de la autoridad fiscal, pues obviamente hay que diferenciar entre cuando sí es oportuno y cuando no es oportuno que la autoridad lo haga. Conforme a lo que se refiere a las revisiones, esa es una. Pero otra también puede ser un acto de molestia que venga derivado de obligaciones fiscales, porque obviamente al ubicarnos en un régimen tributario, trae consigo una serie de obligaciones fiscales que tenemos que estar cumpliendo, como son la presentación de las declaraciones. Estas declaraciones, que vienen parte de la autodeterminación, son obligaciones que nosotros debemos de cumplir a cada uno de los regímenes que le toca. Obviamente hay algunas excepciones, como el régimen de sueldos y salarios, que en la mayoría de las ocasiones es el patrón quien lo realiza, pero las demás personas físicas y morales tienen la obligación de cumplir, por ejemplo, la declaración anual, la declaración mensual, los pagos provisionales que se realizan para las personas morales, y todas estas vienen o traen aparejada una obligación inmersa que en caso de no cumplirla es cuando la autoridad puede venirnos a visitar, nos puede venir a tocar a la puerta y decir, oye, se te olvidó presentar esta declaración. Y estas declaraciones también, valga la pena que nosotros sepamos que todas estas obligaciones, a pesar de que no estemos generando un ingreso, son necesarias de presentar. Es decir, que si yo estoy iniciando un pequeño negocio y me inscribo en el régimen, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, y soy una persona física que tengo que cumplir, en este caso, por ejemplo, con las declaraciones bimestrales, pues obviamente yo puedo decir, bueno, yo me inscribí, pero todavía no estoy generando ningún tipo de ingreso y en teoría no tendría por qué presentarlo. Pues estamos muy equivocados, porque obviamente en cuanto ya estamos registrados, esa obligación se vuelve parte de la persona física en su momento, que aún y aunque no esté recibiendo ingresos, tenemos que darle a conocer a la autoridad que no estamos recibiendo ingresos. Entonces, nos ha tocado muchas veces que los pequeños empresarios vienen y dicen, tengo un requerimiento, o tengo incluso una multa derivada de una declaración que dice la autoridad que no presenté y ya me quiere multar con tanta cantidad. Pero ¿por qué me va a multar si yo no he tenido todavía ingresos? Y lo cierto es que cuando nosotros estamos inscritos, se nos dan una serie de documentos en donde nos dicen cuáles son nuestras obligaciones fiscales, pero como les comento, no importa si no hemos tenido o generado todavía ingresos, o incluso estamos generando más gastos que ingresos, de todos modos lo tenemos que presentar. Porque obviamente al no presentarlo, estamos incumpliendo con nuestro régimen correspondiente y puede ser sujeto de que la autoridad, al momento de darse cuenta que no lo estamos haciendo de manera correcta, es que nos viene con un acto de molestia. Entonces, ya todos estos actos que vienen, obviamente pueden ser antes, durante o después de alguno de los que hemos platicado, nosotros estamos en todo momento acompañándolos, desde el momento en que les llega un requerimiento hasta así llegamos a tener un crédito fiscal derivado de una visita, por ejemplo, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, ahora que ya están poniendo de moda las revisiones electrónicas. Nosotros los acompañamos en todo el proceso y ahora, regresando a nuestra lámina, es el derecho a ser asistido. Y en el momento de ser informado, si nosotros tenemos conocimiento de todo lo que se está haciendo o tenemos dudas de qué se está haciendo y qué está practicando la autoridad, lo cierto es que la autoridad tiene la obligación de despejar cualquier duda que tengamos para que no en algún momento tengamos un estado de indefensión o nos sintamos que no estamos siendo debidamente apoyados por parte también de la autoridad fiscal. El derecho de ser escuchado, que en su momento también prácticamente esto, aunque esté en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, lo cierto es que es un derecho constitucional, el derecho de ser oído. Este derecho de ser oído es prácticamente que la autoridad, iniciado cualquier procedimiento de un acto de molestia, nosotros tenemos la oportunidad de demostrarle antes de que la autoridad emita una resolución algún tipo de alegatos, en este caso, por ejemplo, y las pruebas que tengamos.
tiene obviamente que formar parte de un expediente, es decir, que la autoridad tiene que en su momento a nuestro nombre tener el acto de molestia con el cual nos ha notificado y también las pruebas y los alegatos que nosotros podamos proporcionar. Y en este caso, empezando por un acto de molestia que viene, por ejemplo, de un requerimiento de obligaciones por no haber presentado alguna declaración, nos da la oportunidad de también hacerlo durante un periodo y luego ir, obviamente, a decir, ya cumplí con mi obligación. Pero en caso de que no es, este requerimiento de obligaciones no está bien fundado, porque nos dice la autoridad, oye, no has presentado esta declaración, pero lo cierto es que nosotros ya la presentamos con anterioridad a ese requerimiento, obviamente tenemos el derecho, primeramente, antes de que nos vaya a emitir una resolución que traiga aparejada una multa, presentar nuestro acuse de la declaración y decir, autoridad, estás en un error, ya presenté esta declaración y por tanto el requerimiento no es necesario y mucho menos procedería una multa por un incumplimiento. Y ya hablando de algún tipo de procedimiento de visita o una facultad de revisión de la autoridad fiscal, pues obviamente tenemos en todo momento la oportunidad de que nosotros podamos aportar todas aquellas pruebas que tengamos en nuestro poder para que sean valoradas por la autoridad y en su momento sea también incluso motivo de algún tipo de juicio que sea valorado también ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Esta es la parte de ser escuchado. Obviamente la autoridad no puede, aunque pase en algunas ocasiones, no puede emitir un pronunciamiento si no antes nos dio este periodo o nos ha dado la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos en los procedimientos correspondientes, ya que se volvería una violación a este derecho. Todos estos derechos que les voy a comentar, hay que hacer un hincapié en que es el deber ser. Yo entiendo si alguno de ustedes ha sido en su momento molestado por la autoridad e incluso tenido, por ejemplo, una multa a su cargo o un crédito fiscal y que nos puedan decir, oye, pero a mí la autoridad nunca me avisó, la autoridad nunca me notificó. Todos estos derechos es el deber ser, pero para todas estas situaciones que la autoridad no cumpla, nosotros a la inversa tenemos una buena defensa, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que un procedimiento está viciado porque todos estos derechos no se respetaron, es la oportunidad en la que nosotros podemos demostrar que la autoridad no está haciendo bien su trabajo y que podemos defendernos alegando alguna de estas violaciones. Entonces, obviamente, a todo derecho no respetado corresponde una violación que en su momento la autoridad haría y que nosotros como contribuyentes pudiéramos manifestar en algún tipo de medio de defensa que más adelante los vamos a platicar. Y vámonos ahora con el derecho de petición. Este derecho de petición, ¿qué significa? Que obviamente nosotros como contribuyentes, si tenemos alguna duda respecto de algún tratamiento fiscal, respecto de algún derecho o algún impuesto que tengamos que pagar, antes de realizarlo, ¿sí? Sí, hay una pregunta, ¿me das espacio? ¿Todo bien? Sí, hay una pregunta que están haciendo aquí. ¿Me permites dar lectura? Gracias. Claro, por supuesto. Eli Gamboa, una pregunta. ¿Cuánto tardan en enviar las no. Adelante. Adelante. No es adelante. No, te escucho. No, estamos bien. Vamos bien. Disculpa. Adelante, licenciado Montserrat. Sí, continuamos. Sí, continuamos. Ok, ahorita, perfecto. Ahorita, no se preocupen, ahorita vamos a abrir la sección de las preguntas que tengan y que les surjan para irnos por bloques rápidamente. Entonces, vamos a continuar. El derecho a la petición que les comentaba, que obviamente puede ser que nosotros tengamos una duda respecto del tratamiento fiscal que estamos llevando a cabo o incluso de la contribución que vamos a pagar, tenemos un derecho a preguntar antes ante la autoridad fiscal
por qué se puede o no se puede causar cierto tipo de impuesto, o incluso si es el régimen correcto en el que estoy tributando. Obviamente aquí pues son también la parte de la Procuraduría tiene esta opción de que se nos hagan incluso a nosotros una consulta. Obviamente al ser un órgano especializado en materia fiscal, también tenemos un departamento específico para que ustedes puedan hacer este tipo de consultas que ya tienen que ver directamente con un tratamiento en el que nosotros estemos siendo sujetos o un régimen en el que estemos inscritos y alguna contribución de la que tengamos alguna duda. Sobre todo, a veces tenemos muchísimas preguntas respecto de cómo podemos hacer el pago, no nada más de un impuesto, por ejemplo, como el impuesto sobre la renta, sino también puede ser el motivo de la duda, el impuesto al valor agregado, que nosotros pensamos que a veces nuestros servicios que ofrecemos no son sujetos del IVA y podemos hacer esta consulta ante la propia autoridad o ante la Procuraduría para saber si nosotros estamos obligados o no a realizar este pago. Entonces, ese derecho de petición tiene que ser atendido por las autoridades. En su momento tiene que darnos el derecho de que nos contesten ese escrito que estamos realizando y que también deriva de un derecho constitucional, obviamente, que nos tienen que contestar en un máximo de 3 meses. Todos estos derechos que probablemente nosotros pensamos que no tenemos porque el SAT lo vemos como una entidad que nada más viene y cobra y viene y nos quita parte de nuestros ingresos. Lo cierto es que nosotros también tenemos la oportunidad de preguntarle al SAT y ellos tienen la obligación de atender todas estas dudas que tengamos para que nosotros podamos hacer una mejor contribución y obviamente tampoco tengamos que pagar de más o pagar algo indebido, que también ahorita lo vamos a platicar. Y también la parte de la certificación y de las declaraciones fiscales que nos tienen que proporcionar respecto de todo lo que realicemos, ¿ok? La parte de la confidencialidad y la protección de los datos. Tenemos obligación a que la autoridad tenga en resguardo toda la información correspondiente a nuestro nombre o en su momento de nuestra empresa. Y tiene que hacerlo con carácter de reservado, es decir, obviamente no podemos, tenemos que tener la seguridad de que la autoridad fiscal está dando un buen tratamiento a todas las informaciones que nosotros le estamos presentando. Claramente nos ubicamos, por ejemplo, en declaraciones anuales en donde nosotros estamos dando los datos de cuánto dinero estamos generando al año, de cuánto dinero estamos pagando, si tenemos trabajadores, si tenemos bienes inmuebles, si tenemos bienes muebles. Todas estas informaciones que nosotros proporcionamos al SAT, ellos tienen la obligación de reservarla y de no proporcionarla a menos que venga por un mandato judicial y que obviamente en algunos casos, salvo algunas excepciones, sí tiene que ser proporcionado, pero tampoco tiene que, en su caso, dar la publicidad a nuestros datos fiscales, como pudiera ser nuestro domicilio fiscal o nuestro nombre completo, y esta situación también tiene, si se ve violentada, tiene una consecuencia que nosotros también la tenemos que realizar. Hay algunas excepciones, y esta también valga el comentario, tenemos que ser muy precisos y muy claros con si hay alguno que ya haya tenido conocimiento de las listas publicadas por la autoridad fiscal, en este caso por el SAT, respecto de operaciones inexistentes a personas físicas y a personas morales y que las publique en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida se ha implementado, que esta podríamos considerarla como una excepción a la regla de la confidencialidad y la protección de los datos, porque estamos en el combate al final del día, que este tipo de situaciones se realizaron por todos aquellos personas que estaban realizando operaciones en papel, sin tener una infraestructura detrás. Esta violación, por así decirlo, a nuestros datos, porque están publicados y nos publican en una página, viene con, antes de
que se llegue a esa lista publicada, la autoridad tiene la obligación de primero emitir una resolución para avisarnos. Entonces, todas estas situaciones no pueden o no deben ser motivo de que ustedes estén en su momento se sientan indefensos, porque antes de haber llegado a ese listado, nosotros ya tendríamos que tener conocimiento. Y la autoridad tiene que emitir una resolución. En su caso, si es que nosotros logramos desvirtuar con aquello de las pruebas y los alegatos, que no nos ubicamos en el supuesto de una operación inexistente, tiene que emitir una resolución en donde diga que no lo hicimos o que sí lo hicimos, y hasta ese momento es cuando nos suben al listado que se publica en el DOF. Pero de ahí en fuera, en general, sí hay una reserva y tenemos derecho a que la autoridad no publique o revele nuestros datos fiscales. Y este derecho de la autocorrección fiscal, ya hablando respecto de algún tipo de facultad de comprobación, ya con las personas que estamos inmiscuidas o inmersas en algún régimen, que ya tenemos un negocio, que ya tenemos años con algún localito que estamos haciendo y que vamos generando, la autoridad llega con una visita y obviamente nos dice, te voy a revisar, suponiendo un ejercicio fiscal determinado, 2016, por ejemplo. Y en el ejercicio nosotros tenemos que proporcionar todas estas obligaciones de las que habíamos hablado antes y tenemos que señalar que hemos cumplido debidamente con nuestra obligación y con nuestra declaración. Pero la autoridad, al momento de que nos verifica, va a revisarnos punto por punto y nos va a decir, aquí estás bien, aquí no estás bien. Cuando ya obviamente estamos hablando, como ya habíamos indicado, la presunción de buena fe y que la autoridad fiscal parte del hecho de que nosotros cumplimos bien y que no hay necesidad de revisarnos, lo cierto es que aún y aunque haya pasado esto, pues aleatoriamente la autoridad puede hacer una facultad de comprobación e irnos a visitar en nuestra casa. Ya una vez que cumple con los requisitos dentro de las facultades de comprobación, si es que nosotros llegáramos a pasar por una situación de facultad de comprobación en la que la autoridad nos dice, no pagaste bien tus impuestos, aquí te faltó esto, o esto no era deducible. Si todas estas situaciones viene aparejada de ya en su momento la determinación tal vez de un crédito fiscal, o sea que nos faltó pagar impuestos o nos faltó cumplir con alguna obligación, se transforma en un crédito fiscal, lo que nosotros tenemos derecho es, antes de que la autoridad nos emita una resolución, corregir nuestra situación fiscal. Obviamente decirle a la autoridad, desde que nos inicia la visita, ¿sabes qué? Ya me di cuenta yo solito, antes de que tú me digas cualquier cosa, ya me di cuenta yo solito de que la regué. Y obviamente necesito corregir todas mis declaraciones y tal vez incluso hasta hacer la aportación correspondiente del impuesto que me faltó. Esta parte es un derecho que tenemos para que la autoridad en su momento no nos emita un crédito fiscal y que nosotros solitos podamos realizarlo. ¿Qué viene con ello? Que obviamente trae una serie de beneficios, como el hecho de una reducción de las multas, porque obviamente trae aparejado no cumplir debidamente la obligación, trae aparejado que pueda ser sujeto no nada más de un crédito fiscal por falta de impuestos que nos hayan nos hayamos comido, sino también está la parte que nos castiga de alguna forma la autoridad en forma de una multa, y para evitar todo esto nosotros tenemos derecho, antes de llegar a eso, a corregir nuestra situación fiscal. Y lo que decíamos hace ratito respecto de las contribuciones y de las consultas que podemos hacerle a la autoridad para saber si estamos haciendo debidamente el pago de nuestros impuestos, lo que nosotros también tenemos derecho es a no pagar más contribuciones de las que no tenemos que pagar. Es decir, obviamente si nosotros estamos en un régimen, a las personas que han sido trabajadoras bajo el régimen de sueldos y salarios, estarán o recordarán que nosotros hacemos una aportación
que directamente descuenta nuestro patrón, y ese patrón obviamente nos hace esta retención de lo que se supone que tenemos que pagar de impuestos. Y al final del año, cuando sea la declaración anual, si es que nosotros decimos, no, creo que no te tenía que pagar esa cantidad porque tengo ahí unas deducciones personales, o puedo tener algunas deducciones bajo otro régimen, y lo cierto es que te pagué de más, tenemos derecho a que obviamente esas contribuciones no sean devueltas, sea de la forma en que sea. Obviamente, si nosotros queremos que nos devuelvan el dinero, si podemos también hacer una compensación contra otras contribuciones que también podemos realizarlo, obviamente para que ese dinero que se pagó de más se pueda hacer una correcta devolución al contribuyente. Pero también tenemos derecho a que no nos cobre la autoridad en casos de que no son sueldos y salarios, porque obviamente ya ahorita hablando de los regímenes diferentes que tenemos, en los que podemos ser sujetos de hacer pagos o retenciones como personas morales, la parte que nos corresponde, solo tenemos derecho a solo pagar la parte que nos corresponde, no hacer un pago adicional a y a que la autoridad no nos pueda cobrar más de lo que nos dice la ley. Eso es realmente muy básico, pero trae aparejado uno de los derechos que también los contribuyentes siempre les decimos que hagan uso, que es la devolución cuando son personas físicas, sobre todo las personas que están en el régimen de sueldos y salarios, que son a veces las personas que más devoluciones tienen. Y para las personas que son físicas o personas morales que están iniciando negocios y que, como platicaba hace ratito, pueden estar en los primeros 2 años en periodos en donde se les conoce como preoperatorios, en donde tenemos más gastos que ingreso, también hay, al momento de hacer esas declaraciones de las que estamos hablando, esas declaraciones pueden traer aparejado que durante los primeros meses podamos tener o ser sujetos de una devolución incluso de lo que estamos pagando, hablando del impuesto sobre la renta o incluso del impuesto al valor agregado. Entonces, supongo o quisiera que lo viéramos como uno de los más importantes, porque ese es obviamente el derecho que nosotros nos regrese el SAT o nos regresen en su momento la aportación que estamos realizando indebida. Y con nuestro derecho, el derecho al acceso a la justicia fiscal, obviamente nosotros tenemos... Licenciado Montserrat, ¿puedo dar lectura a una pregunta antes de...? Sí. Para continuar con el otro tema. Gracias. Ok, claro. Dice Lidia, ¿cuál sería el formato o el procedimiento para preguntar a la autoridad fiscal cuáles son los conceptos que esté pidiendo pagar? Lo que pasa es que me tocó un caso donde había un crédito fiscal de años atrás y pregunté exactamente qué impuestos eran y qué periodos y me dijeron que no sabían esa información. Gracias. Ok, claro, ok. Pues mire, esta es una de las preguntas más frecuentes que hemos tenido como parte de ayudarles a ustedes. El formato para hacer una consulta, la realidad es que no existe como tal, o sea, nosotros podemos hacer un escrito libre y preguntar ante la autoridad mediante un caso de aclaración cuáles son estos créditos fiscales que tiene a nuestro cargo. Obviamente la autoridad nos puede decir, no tengo conocimiento, y créame que al final, como comentábamos, a todo derecho puede corresponder una violación. Si la autoridad nos dice, no sabemos a qué impuesto se refiere, pues estamos cayendo en una violación claramente a nuestro derecho de petición, porque no nos pueden decir que no saben algo de lo que se supone que ellos controlan. Nosotros, ¿qué hemos dicho muchas veces? Si usted tiene alguna duda respecto de algún crédito fiscal, lo cierto es que se puede acercar a la autoridad, pero también pues nosotros estamos para apoyarles, porque nosotros tenemos alguna facultad también para decirles al SAT, en este caso,
esta contribuyente tiene un crédito fiscal y desconoce cuál es el crédito fiscal y no sabe qué conceptos lo componen. Rinde uno un informe ante la Procuraduría para que nosotros se lo podamos dar a conocer al contribuyente y dinos de dónde viene, cuándo se lo notificaron, qué conceptos son, porque eso es muchas veces lo que nosotros no sabemos. Entonces yo respondería esa pregunta con que las consultas que se realizan son libres, son formatos libres. En realidad no existe uno como tal que podamos descargar, pero lo cierto es que si nosotros no recibimos una respuesta por parte de la autoridad en el término de 3 meses, que era lo que comentábamos hace ratito, que es el máximo que se puede tardar, o bien nos dicen no sabemos, lo cierto es que aquí es donde nosotros entramos y podemos apoyarles para que ustedes estén más seguros de que van a tener una respuesta correcta. Y obviamente de ahí deriva que también puedan surgir algunas otras dudas de yo nunca me enteré de ese crédito fiscal, que es lo que también nos ha pasado mucho y hemos estado mucho apoyando a estos contribuyentes que dicen es que a mí nunca me avisó y la autoridad nada más llegó y dejó la multa por abajo de mi puerta y yo nunca lo recibí. Entonces, todas estas violaciones, porque como comentábamos, es el deber ser, pero lo cierto es que a veces la autoridad fiscal, al ser parte también, pues, servidores públicos y personas que van haciendo el trabajo, puede ser que no sean personas que realicen un trabajo de manera correcta, pueden caer en este tipo de violaciones y nosotros estamos para defender esa parte, nosotros estamos hablando de todos estos derechos que tenemos. Obviamente la autoridad fiscal no puede llegar y dejar abajo de nuestra puerta nada, tiene que hacer una notificación y tiene que hacer un procedimiento que está en ley. Entonces, todas estas situaciones que se derivan de créditos fiscales que son de años atrás, muy viejitos, nosotros les recomendamos que siempre acudan con nosotros para que si la autoridad por cualquier cosa no nos llega a hacer caso, nosotros hacemos un poco ahí de presión para que ellos nos rindan el informe correspondiente y ustedes puedan tener conocimiento de este tipo de situaciones que presenta. Obviamente nosotros siempre les apoyamos desde el inicio, es decir, cómo nos enteramos de un crédito fiscal que pudiera traer como consecuencia una afectación en nuestra esfera jurídica. Podemos darnos cuenta por una opinión de cumplimiento, si es que ya estamos inscritos en el registro de contribuyentes. Incluso hay personas que han llegado a enterarse de que tienen créditos o adeudos fiscales a través del buró de crédito o peor tantito, a través del embargo de cuentas o la inmovilización de cuentas bancarias, que es una práctica que se ha utilizado últimamente mucho por la autoridad fiscal y nosotros no tenemos conocimiento de dónde vino. Entonces, todas estas formas en que podemos darnos nos podemos enterar de que probablemente tuvimos en su momento una revisión o tuvimos una multa, pero de la que no nos enteramos correctamente y legalmente, son las formas en las que podrían ustedes como contribuyentes aparte enterarse. Pero lo cierto es que si ustedes tienen alguna duda, pueden acudir a la Procuraduría y por medio de esta parte de la opinión de cumplimiento, nosotros les ayudamos a revisar que está corriente con sus obligaciones y si no tenemos una opinión negativa, que esta puede traer también como consecuencia que tengamos un crédito fiscal pendiente. Pero bueno, para ya no sé si hay alguna duda extra respecto de esta pregunta que hicieron. Por el momento no, te están agradeciendo. Continuamos, licenciada, muchas gracias. Perfecto, ok. Estos derechos que estamos hablando obviamente son antes de la tragedia, como diríamos muchos. Todas estas situaciones vienen antes de que nosotros ya tengamos una multa encima, un crédito encima, de cualquier parte de las autoridades fiscales que comentábamos antes. Esto puede ser traducido, y pongo ahorita los ejemplos del SAT, pero lo cierto es que podemos tener un acto fiscal, un acto de molestia de las otras autoridades que ya habíamos comentado. Por ejemplo, en el Estado, que ahorita que estamos siendo también parte, coadyuvan al SAT o a otra autoridad fiscal para el cobro de algún adeudo que tengamos, pues obviamente todas estas son actos de molestia al fin del día y todas estas tienen que ver con un antes y un después. Ya como habíamos platicado y como habíamos comentado, todo tiene que tener un inicio, un periodo de alegatos y pruebas y una determinación o una no determinación. Entonces, antes de llegar a la determinación, obviamente todas estas situaciones que hemos venido platicando son los derechos que nosotros tenemos antes.
y son derechos que al momento de ser violentados son parte de lo que comentábamos, pueden llegar y ser parte de una defensa fiscal. La defensa fiscal, que obviamente es el derecho que estamos viendo en pantalla, que es el derecho a la justicia, es que obviamente nosotros tengamos prácticamente que ser oídos y vencidos en juicio, como habíamos platicado. Todos tenemos derecho a que se nos proporcione una adecuada defensa fiscal y primeramente antes de que la autoridad tenga la oportunidad de cobrarnos algo, tenemos derecho a ejercer algún medio de defensa, que tengamos el conocimiento por parte de la autoridad de cuáles son los medios de defensa. En el documento que nos notifica tiene que venir específicamente cuáles son nuestros medios de defensa contra ese acto de molestia definitivo que ya podría considerarse y en qué plazos y ante qué autoridad tiene o podemos realizarlo. Estas son las tres partes importantes del acceso a la justicia. Es decir, y poniendo un ejemplo básico como el de una multa. La multa que viene aparejada de no haber presentado esta declaración, como comentábamos hace ratito, nos da y nos notifica la autoridad y nos dice, toma aquí una multa por no haber presentado tu obligación fiscal. Esta obligación que ya omitimos o incluso que nosotros le dijimos mediante un caso de aclaración, oye, ya la había presentado, pero de todos modos la autoridad nos multó. Entonces, aún y con todo eso, nosotros tenemos el derecho de primero acceder a un medio de defensa antes de que la autoridad nos diga que vengo a cobrar esa multa. Entonces, en el propio documento que la autoridad nos va a notificar, tiene que venir específicamente lo que comentamos. ¿Qué tipo de recurso tenemos en contra de ese acto de molestia? Una multa, obviamente podemos hacer un recurso administrativo ante la propia autoridad y si no, entonces de manera optativa también podemos irnos directamente a un juicio de nulidad. Y tiene que decir ese documento cuántos días tengo para ejercer este derecho al medio de defensa, que nosotros ya tenemos que conocerlo y tenemos que saber ante qué organismo, órgano en este caso jurisdiccional, tenemos la oportunidad de impugnarlo. Obviamente ahorita vamos a hablar de ese tema y también tenemos derecho a que se nos notifique en un domicilio estas situaciones que van aparejadas después de una visita, lo que comentábamos, el requerimiento de obligaciones, que son los ejemplos más comunes que nos podemos topar con autoridades fiscales. Los recursos, ahorita los vamos a tocar, pero en general este es uno de nuestros derechos más importantes, que es el del acceso a la justicia fiscal. Y rápidamente estos últimos tres, que son, no por ser los últimos o los menos importantes, pero sí los más rápidos que podemos tocar. Son el principio de la buena fe, lo que habíamos comentado desde el principio, la autoridad parte del hecho de que nosotros lo estamos realizando sin querer causar un perjuicio al fisco. Entonces tenemos derecho a que la autoridad no nos culpe desde el principio, no nos diga fallaste o no nos diga tú tienes la culpa y omitiste esto, siempre tiene que partir del hecho de que nosotros todo lo hacemos de buena fe. El derecho a una administración ágil y eficiente tiene que ver mucho con el que la autoridad nos haga revisiones en un tiempo más rápido, que sea eficiente en cuanto a lo que nos está revisando e incluso obviamente que no tenemos obligación de proporcionar ninguna prueba de la que nosotros ya le hayamos proporcionado anteriormente a la autoridad. ¿Qué es el ejemplo más común que podemos tener en este caso? El hecho de que la autoridad nos venga a revisar un ejercicio fiscal, el que sea, y nos diga, proporcióname todas tus declaraciones anuales que haya presentado en el ejercicio y las mensuales. Obviamente todas esas ya son parte de la autoridad y son parte porque se presentan ante la propia página del SAT. Entonces, si nosotros ya tenemos documentación que ya está arriba del sistema o que la propia autoridad ya tiene conocimiento, tenemos derecho a no tener que volverla a presentar. Que caso contrario, obviamente, si hay alguna prueba que no conozca la autoridad, tenemos derecho a que no la reciba y que él obre en nuestro expediente, como ya habíamos platicado antes. Y también que no sean unos procesos larguísimos en el que la autoridad se avienta una visita domiciliaria de años, porque obviamente no puede realizarlo, pero también tiene que ser algo ágil y rápido, por así decirlo, si es que nos va a revisar
en su momento un ejercicio. Y el derecho obviamente a que sea tratado con respeto por parte de los servidores públicos que en su momento van a hacernos este acto de molestia. Aún y aunque sea un acto que venga aparejado con su respectivo documento legal, lo cierto es pues, que siempre va a ser un acto de molestia. Entonces, en este uso de sus facultades de la autoridad, lo cierto es que tiene derecho a que siempre sea tratado con respeto por parte de la persona que lo va a realizar en todo momento, desde el inicio hasta el final. Y eso básicamente son los derechos que tenemos gracias a esta ley federal que se ha instruido desde un par de años y en las que la Procuraduría les puedo garantizar que tenemos el proceso de acompañamiento desde el inicio hasta el final. En todas las etapas que hemos comentado, la Procuraduría siempre les puede apoyar. Si tienen alguna duda de alguno de estos que habíamos comentado, pueden acudir con nosotros. Nosotros les ayudamos en varias áreas que ahorita también les vamos a comentar, pero si tienen alguna o si ustedes sienten que han sido violentados en alguno de los derechos que hemos platicado, tienen, obviamente, pueden acudir con nosotros para que nosotros le podamos asesorar y ofrecer algún servicio de los que nosotros proporcionamos. Y para terminar el bloque, no sé si haya alguna otra pregunta o duda respecto de los que hemos platicado hasta el momento. Hay un comentario, una pregunta, un comentario amplio. Le voy a dar lectura rápidamente, licenciada, para continuar. Valeria Manzanares. En mi caso tengo que hacer declaración anual ante el SAT, por lo cual la realicé hace un mes. Al hacerla me aparecía el ISR a favor. Pongámosle de cantidad 600 pesos. Por tanto, solicité la devolución de esa cantidad y se me regresaron dicha cantidad. Cabe resaltar que mis compañeros que también hicieron la declaración le apareció el mismo saldo a favor. Ellos también solicitaron la devolución. Después me llega el rumor entre compañeros que el SAT había tenido fallas en el sistema y al realizar una declaración completamente complementaria salió una cantidad mucho más elevada. A favor 5,000 pesos. Total que realicé la complementaria y así fue. Me salía más a favor y solicité la devolución hace una semana y hoy reviso el estatus de esta declaración complementaria y aparece validar y en acuse me sale la cantidad de 600 pesos cuando en realidad en el acuse que imprimí de la complementaria me aparecía la cantidad de 5,000 pesos. Resalto que mis compañeros sí les regresó también esos 500 pesos. Ok, entonces hasta ahorita no ha tenido oportunidad de que la autoridad le regrese esta cantidad que le salió como nueva en la complementaria. Referente a ese tipo de las devoluciones, sobre todo de este ejercicio que acaba de ser declarado 2019, es verdad que el SAT tuvo muchísimos problemas en los primeros días incluso del inicio del periodo, que fue en abril, para las personas físicas. Todas estas situaciones que se vieron pues con la crisis sanitaria que estamos viviendo, que todo se realizó prácticamente de manera electrónica, sí hubieron en general algunas situaciones que han sido con el paso de los días y con el paso de las semanas como parte de la propia autoridad en su página, subsanadas. Sin embargo, en este caso en específico, en donde sí nos regresaron primero los 600 pesos, pero luego nos apareció una cantidad mayor y presentamos esta complementaria y ya no estamos ahorita volviendo a entrar o consultar y ya no nos aparece, lo cierto es que hay que revisar si esta declaración y estos 5,000 pesos que nos estaban saliendo ahora más a favor están bien determinados, porque una de las situaciones y errores que aparecieron en la página del SAT fue que incluso duplicaron algunos ingresos y algunas personas tuvieron más saldos a favor o incluso más saldos en contra. Pudieron pasar cualquiera de las dos cosas, pero lo primero que hay que hacer es, vamos a revisar si la declaración
estos 600 pesos que nos decía en un inicio, están bien determinados, pero ya al momento de revisar la complementaria es porque nos faltaba un dato y ya lo subió o ya lo tiene registrado el SAT, y sí procede estos 5,000 pesos de devolución, pero no nos han regresado nada o tampoco nos han dicho nada y el estatus aparece en otra vez estos 600 pesos, podemos tener un derecho obviamente de que ya una vez presentada esta declaración, si no nos contestan en una devolución automática, podemos presentar una devolución manual. En la devolución manual, si bien es cierto, tenemos un poquito de hacer un poquito más de actividad administrativa, por así decirlo, que no nos gusta mucho, el presentar un FED, conocido como FED, el formato de devoluciones que se tiene que presentar ante el SAT, pero en el que ya agregamos nuestras deducciones a las que somos o las que tuvimos durante el ejercicio para llegar a estos 5,000 pesos, ya tenemos una formalidad al momento de presentarle ante la autoridad estos 5,000 pesos que yo le digo, oye, SAT, no me has regresado este dinero y te voy a presentar ahora sí un formato al que le tienes que dar respuesta. Yo le recomendaría a esta persona que pudiéramos primero consultar que esté segurísimo que estos 5,000 pesos están a favor y que no hayan sido parte de las problemáticas y las fallas que presentó la propia página del SAT, y que una vez que ya estemos seguros de que tenemos estas deducciones y que sí tenemos este saldo a favor, derivado de ya haber presentado una complementaria con los datos precisos que la propia autoridad nos está diciendo y que son correctos, entonces si ya no nos aparece el estatus de devolución automática en proceso o incluso ya nos aparece rechazada y ya nada más nos aparecen estos 600 pesos, donde tenemos todavía esta oportunidad de presentar el FED y en el FED obviamente establecer que nos hacen falta ese dinero, que todavía no nos han regresado. Y la autoridad tiene la obligación de contestarnos esta devolución en un plazo para que en su momento no se quede como en el limbo esta devolución, y si es que tiene alguna duda para presentar este formato de devoluciones, puede también acercarse con nosotros para que le podamos apoyar y le podamos decir cuál es la manera correcta y cuáles son los plazos, cuál es en su momento que la autoridad nos puede requerir información adicional y todas estas pues, consecuencias que vienen derivadas, pero qué bueno que al final sacamos el tema de que sí en este año se ha presentado muchos errores y la página para lo que es a las personas físicas presentó muchas alteraciones incluso en los datos que se presentaron y duplicados, pero ya han sido en su mayoría subsanados. Si de todos modos hay alguna personita por ahí que todavía no tenga certeza de que sí estuvo bien presentada, aún y aunque haya cumplido ya con la obligación de presentar la declaración, como bien menciona, se puede presentar una declaración complementaria y anexar algún dato que la autoridad no me haya registrado o incluso que a mí se me haya olvidado agregarla, la podemos agregar manualmente y podemos hacer el uso de lo que habíamos comentado, que es la devolución en el formato correspondiente para que la autoridad nos haga esta contestación o incluso en el mejor de los casos pues nos devuelva de manera correcta. Sí se tarda un poquito más, pero es un derecho, como ya habíamos visto, que tenemos a que no tengamos que pagar de más contribuciones. Tenemos que contribuir en medida de lo que nosotros hemos gastado también, y parte de que nos salgan saldos a favor es que tengamos deducciones que pudimos haber realizado durante el ejercicio y que son de las que podemos disminuir de nuestra base para que tengamos un saldo a favor. Entonces yo siempre les recomiendo, sobre todo a las personas que creen que un saldo a favor pequeño, que al final del día puede no significar, ya hablando para perder esa cantidad, y creemos que no vale la pena pelearnos con la autoridad fiscal por 5,000 pesos, yo siempre les comento que si es un poco difícil pensar en que nos vamos a estar peleando con un abogado, el hecho de que no nos quieran regresar y que digamos, no queremos pedir 5,000 pesos porque vamos a irnos a juicio y tienen miedo de que la autoridad no les regrese o incluso que tienen miedo de que les vayan a revisar y por eso no ejercen el derecho que tienen a la devolución. Les comento que obviamente nosotros, pues aquí la parte de representación legal, que es la que también es parte de los servicios que ofrece la Procuraduría, nosotros les decimos que todo lo que hacemos es gratuito y este abogado que necesitarían contratar para poder llevar a cabo una defensa, para
para que obviamente nos regresen ese dinero, pues obviamente nosotros lo sustituimos por el hecho de que ya no sean de manera gratuita y proporcionada por el propio gobierno, en este caso. Entonces, si hay alguna persona que por ahí tiene alguna duda y tiene algún saldo a favor, no de este ejercicio que acaba de pasar, 2019, sino incluso de ejercicios anteriores, que ahorita que hacemos este comentario, tenemos 5 ejercicios atrás para solicitar la devolución, que diga, yo en el 2016 tuve un saldo a favor y ese saldo a favor me lo negó la autoridad porque nunca me lo devolvió de manera automática. Y ahí se quedó y ya no lo peleé. Entonces, obviamente nosotros hay que, yo les recomendaría que les acercaran con nosotros para ver qué posibilidades tenemos de apoyarles. No nada más en el hecho de una defensa en contra de que no les regresaran, sino también, como comentamos, de presentar una declaración complementaria si es que nos hace falta algo, o incluso de pedirlo por el formato de devoluciones para que nos hagan la devolución correspondiente. Entonces, ahí sí es importante que todos estemos también muy conscientes de que no nada más podemos pedir el ejercicio pasado, podemos pedir 5 ejercicios atrás, sobre todo los que tengan un negocio pequeño, que hayan dicho, oye, pero yo nunca hice uso de mis devoluciones en mi inicio de mi negocio y pues ahí se quedaron, pero pues ya tiene 3 años. Esas todavía pueden regresar y las podemos presentar. Entonces, si hay alguien que por ahí la tenga, les recomiendo que se acerque con nosotros para que si tiene alguna duda de cómo se tienen que presentar, les podemos apoyar también a que se hagan las devoluciones correspondientes. Asimismo, también con la parte de los créditos fiscales, también ahorita que sale el tema, y sobre todo por la pregunta pasada respecto de que un crédito fiscal muy viejito, que nos ha pasado mucho y que tenemos muchos contribuyentes con esa problemática, lo cierto es que la autoridad, el crédito fiscal, así como nosotros tenemos derecho de pedir 5 ejercicios atrás, la autoridad solo nos puede revisar 5 ejercicios atrás o nos puede cobrar de ejercicios fiscales de adeudos fiscales de 5 años para atrás. Todo bajo términos, los créditos fiscales no son infinitos, no se van a morir y van a seguir existiendo, ni tampoco nos las vamos a dejar a nuestros hijos. Lo cierto es que, aparte de que sí nos pueden venir a cobrar y nos pueden hacer tratar de cobrarnos estos créditos fiscales viejitos que tenemos, todo también está en un tiempo determinado que son estos 5 años que hablamos, pero si existe un crédito fiscal más viejito que diga la autoridad, pues ahí lo tienes pendiente porque la autoridad claramente no lo va a borrar nada más porque ya hayan pasado 5 años, nosotros también tenemos que ir y decirle a la autoridad, oye, ya te pasaste, y si son créditos de 5 ejercicios más atrás y que nos estén cobrando un crédito del 2000, hay créditos a veces contribuyentes que nos han llegado con créditos del 95, que todavía los tienen ahí pendientes y la autoridad se da cuenta de que todavía los tiene ahí activos y nosotros no hemos hecho nada porque se borren y de repente ya otra vez regresaron a cobrarnos. Entonces ahí, gracias a la Procuraduría, ha sido uno de los beneficios que, como les comentaba al principio, ya tener más de 8 años ya constituidos, hemos logrado tenemos algunos casos de éxito y el mayor que podemos decir respecto de créditos fiscales es que a pesar de que la autoridad tiene 5 años para cobrarnos un crédito fiscal, pero cada que nos cobra, suponiendo que nos determina en este año y de repente llega y nos cobra el año 3 y nos dice, oye, no me has pagado este crédito, esos 5 años anteriormente se borraban y volvían a iniciar. Es decir, a partir de que nos cobraba ya era año 1 otra vez. Y a pesar de que habían pasado 3, de todos modos ya otra vez a partir de que nos cobraba tenía otros 5 años para cobrarnos en caso de que nosotros no hubiéramos pagado este crédito. Pero lo cierto es que una de las cuestiones que la Procuraduría logró es decirle a la autoridad, es que no puedes tener un crédito fiscal activo tantísimo tiempo y no puedes estar cobrando, como comentábamos, un crédito en 1995 en el 2015 y el contribuyente nunca se va a librar de este adeudo fiscal entonces y tú nunca vas a dejar de cobrarle. Entonces, pues obviamente nosotros decimos que garantía tenemos de que en algún momento se va a extinguir, como cualquier otra obligación, este crédito fiscal, porque si no hemos podido pagarlo es probablemente porque no tenemos solvencia económica. Entonces, estos 5 años, a pesar de que la autoridad sí nos puede venir a cobrar en el año 2, en el año 4 o incluso antes de que se vence el 5.º año,
y vuelve a contabilizar otra vez estos 5 años que tiene, lo cierto es que ahora ya nada más están sujetos a 10 años. Máximo 10 años puede cobrarnos un crédito la autoridad. Entonces, si nosotros tenemos un crédito que nos ha venido cobrando cada 3 años o cada 4 años, y ahí sabemos que lo tenemos guardado, pero decimos, ese adeudo ya fue desde hace muchísimo tiempo y sigue pendiente o me sigue molestando y la autoridad me lo sigue cobrando y sigue apareciendo en mis adeudos, lo cierto es que nosotros ya podemos o tenemos el derecho de pedirle a la autoridad que por prescripción borre ese crédito fiscal que tenemos. Entonces, eso es una de las situaciones que gracias a la PRODECON hemos logrado que no se prolongue por el espacio infinito y que nosotros pudiéramos llegar a morirnos y seguir debiéndole al SAT y nuestros hijos podrían seguirle debiendo al SAT. Lo cierto es que todos estos se tienen que ir desapareciendo o extinguiendo por el paso de los años. Aunque como les comentaba y nuevamente volvemos a decir, es el deber ser. La autoridad tiene la facultad de borrarlos por sí solos, pero lo cierto es que nunca lo hace. Pero si ellos no lo hacen, nosotros tenemos el derecho de solicitarlo por escrito, como habíamos comentado, el derecho de petición, y decirle a la autoridad, oye, aquí ya pasaron más de 10 años y me sigues cobrando este crédito fiscal, ya no puedes cobrármelo, ya se te acabaron tus facultades de cobro y ya tienes que extinguirlo, borrarlo de mi historial y ya no te debo nada. Si esto llega a suceder, pues obviamente la autoridad tiene que emitir una resolución en donde nos diga si sí procede o no procede y nosotros tenemos derecho a que esa misma resolución, como ya habíamos comentado, si es no satisfactoria para nuestros intereses, tenemos la defensa fiscal que ya habíamos comentado. Entonces, hasta aquí y antes de pasar ahora sí a los medios de defensa, no sé si tengamos alguna otra duda. Sí, muchas gracias, licenciada. Aquí hay una. ¿Cuándo se desconoce del bloqueo de cuenta de nómina? ¿Sería con ustedes? ¿Cuándo se desconoce? Es correcto. Cuando se desconoce sí era la pregunta, cuando se desconoce el bloqueo de cuenta de nómina, ¿sería con ustedes? Claro, también, por supuesto. Si nosotros estamos siendo sujetos o fuimos sujetos de una inmovilización de cuentas bancarias, hay algunos supuestos en los que la autoridad no nos puede embargar algunas cuentas, sobre todo en algunas cuentas que se encuentran dentro del Código Fiscal como inembargables. Si nosotros estamos siendo sujetos de una inmovilización en donde recibimos nuestra nómina, pues obviamente la autoridad no puede. Obviamente aquí vamos a hacer un paréntesis en el hecho de que la autoridad no puede saber que es una cuenta de nómina, a veces. Vamos a ponerlo entre paréntesis, la autoridad a veces no sabe que es una cuenta en la que nosotros recibimos nuestra nómina, pero tenemos derecho, como ya habíamos platicado, de decirle a la autoridad, oye, autoridad, me estás embargando mi cuenta y ahí recibo mi nómina, quítame la inmovilización. Entonces, nosotros ya, si se acerca con nosotros para poderle apoyar, lo podemos hacer mediante nuestros servicios, pero también ellos lo pueden realizar por sí solos o por alguna consulta que, como lo habíamos comentado, y una aclaración o un caso de aclaración. Pero sí, también pueden acudir con la Procuraduría para que nosotros les apoyemos para, desde el inicio hasta el final, que sean desbloqueadas las cuentas, sobre todo si son cuentas que no pueden ser embargadas. No sé si hay alguna otra duda respecto de esto o otra pregunta. Hay dos más. Le damos lectura. Perfecto. Muchas gracias. Respecto al reporte de esquemas reportables ante el SAT, ¿qué nos están imponiendo como obligación a presentar a partir del 2020? ¿Habrá algún medio de defensa ante ello o qué postura tiene PRODECON al respecto? Ok, perfecto. Mire, respecto a eso que ya estos temas podrían ser también parte de contribuyentes que ya están muy avanzados en el tema tributario, nosotros obviamente hemos, como todo lo que hemos venido platicando, la autoridad al momento de que nos están exigiendo algunas de estas obligaciones o que ya nos lo está imponiendo como obligación, nosotros tenemos, antes de que ya sea como exigible, hablábamos de la consulta. Es decir, si nosotros creemos que esta obligación que es nueva, no tenemos que, o no somos sujetos nosotros como contribuyentes, decimos, yo creo que yo no tengo que presentar este esquema.
y no me ubico en este supuesto, y entonces este derecho de consultar primero antes de que nosotros tengamos que presentar una obligación, lo podemos hacer ante el propio SAT o lo podemos hacer ante la Procuraduría. ¿Para qué? Porque obviamente este caso particular o este tema que ya es muy específico, un tema muy fino, en el que nosotros podemos decir, pues ya hemos revisado y no encontramos algún tipo de ilegalidad respecto de este nuevo esquema que nos están pidiendo, pues entonces podemos considerar que es un acto completamente, incluso hasta constitucional, que la autoridad lo realice. Sin embargo, eso no significa que ya sea para todos. Entonces, si nosotros creemos que en este supuesto no se ubica el contribuyente, tenemos derecho a preguntar. Y ya sería en específico, y como hemos venido platicando lo de las consultas especializadas, esta ya sería, yo le pediría a esta persona que, si es posible, que nos pueda proporcionar también sus datos para que nosotros lo podamos contactar, o incluso nos pueda formalizar una consulta diciendo por qué en su momento creemos que no tenemos la obligación de presentarlo, aunque la autoridad nos diga que sí. Si ya lo tenemos como una respuesta bien debidamente fundada y motivada, pues ya tendríamos en su caso particular una certeza de si sí tendríamos o no tendríamos que presentar. No sé si con eso contestamos un poquito la duda, si tiene alguna más respecto de los esquemas. Sí, gracias. Por última, ¿puede una persona de régimen de incorporación fiscal tener a favor un saldo de las contribuciones? Perfecto. Vamos a platicar rápidamente de este régimen que les había comentado anterior, que es el régimen de incorporación fiscal, y uno de los beneficios o muchos beneficios que tiene, y que en su momento puede traer aparejada esta duda que tenemos de si tenemos un saldo a favor o no. El régimen de incorporación fiscal, como habíamos comentado, se hace con la finalidad de prepararnos para la vida fiscal adulta, por así decirlo, y en el momento en el que ya tengamos que pagar estas contribuciones. Y uno de los beneficios es que al momento de incorporarnos, obviamente tenemos una exención del impuesto, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado, que va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Como ya había comentado anteriormente, es un régimen transitorio y tiene una duración de 10 años. O sea, podemos permanecer en el régimen de incorporación fiscal durante 10 años. Pero ese perdón de nuestros impuestos va disminuyendo conforme va pasando el año, y dependiendo del año en el que estemos tributando, puede ser que ya incluso no tengamos esta facilidad de no pagar el impuesto, que puede tener como consecuencia, obviamente, esta devolución a favor que podamos solicitarle a la autoridad. Sin embargo, hay que ser un poquito puntuales en comentarles que es un caso también muy particular el hecho de que tengamos un saldo a favor. ¿Por qué? Porque obviamente significaría que entonces nuestros gastos incluso exceden del perdón que nos están haciendo del impuesto sobre la renta, o probablemente por el momento en el que nos ubicamos en el régimen de incorporación fiscal, al ser ya un régimen con sus añitos atrás, sí ya podemos tener este derecho a la devolución, o podemos tener un saldo a favor derivado de todo lo que hemos venido practicando, aun y aunque ya hayan pasado varios años. Entonces, para ser un poquito precisos y dividir la respuesta en dos, por lo que hace a la pregunta que tienen específico, sí podemos tener un saldo a favor, dependiendo de qué momento nos encontramos y dependiendo obviamente de qué declaración estamos presentando. Y esa también podría ser un motivo de que si la persona, el contribuyente que hace la pregunta, gusta acercarse con nosotros para decir, oye, sí quiero este saldo a favor, quiero revisar si tengo o estoy bien seguro de que tengo este saldo a favor, para decirle, sí, nosotros podemos apoyarle en la presentación de la declaración del formato correspondiente, y obviamente también darle un seguimiento si la autoridad llegara a decirle a esta persona, finalmente no tienes este saldo a favor. Entonces, sí podemos, pero dependiendo del caso particular y del año en el que nos ubiquemos por esta exención que nos hacen del impuesto, sí hay una posibilidad de tener un saldo a favor, y también podemos una posibilidad de solicitarlo en devolución.
yo le diría a esta persona que a partir, si ya empieza a tener saldos a favor, es muy probable que a partir de aquí en adelante también los pueda tener y también tenga derecho a la devolución. Pero lo cierto, y para las personas que todavía no están en el régimen de incorporación fiscal o están pensando en inscribirse a ella, uno de los grandes beneficios es justamente esto, que si nosotros estamos reportando y nosotros no queremos, nos queremos incorporar a la vida fiscal, pero no queremos por el momento pagar impuestos, porque obviamente nos están generando más deudas, poner un negocio que ingresos, lo cierto es que justamente para eso se creó el régimen de incorporación fiscal, porque en un inicio pues tenemos hasta el 100% de la condonación, si lo podemos llamar de una forma, ese perdón que nos hace la autoridad, de si tenemos un saldo a pagar por concepto de impuesto sobre la renta o al valor agregado, no lo paguemos y que nos den el 100% y al segundo año el 90% y así consecutivamente hasta que finalizamos con un 0% de exención y ya nos va a preparar en su momento para migrar a otro régimen fiscal. Aún así, yo creo que es de los mejores regímenes para incorporarnos a la vida fiscal, pero hay quien no quiere y quien, como en su momento, hay personas que dicen, yo voy a tener muchos gastos y quiero tener la oportunidad incluso de pedir saldos a favor, no quiero que me condonen porque sé perfectamente que durante los primeros años voy a tener saldos a favor y no saldos en contra, pueden escoger un régimen o irse directamente al régimen general de ley para que nosotros podamos hacer este tipo de deducciones y que son parte de los gastos inherentes al inicio de cualquier tipo de pequeña y mediana empresa y que nosotros podamos optar por no hacerlo. Obviamente, como lo comentamos y volvemos a traer a colación las consultas, siempre es mucho mejor si tenemos alguna duda antes de ir y antes de acudir ante el SAT, pues, y si no confían en que nos van a dar una asesoría, que deberían, pero no confiamos mucho ante las autoridades fiscales, acercarse a la Procuraduría y preguntarnos cuál es el régimen que mejor me conviene y cuáles son los beneficios de uno y cuáles son los beneficios de los otros. Ahorita obviamente nuestro tema no es directamente cuáles son las diferencias entre cada uno de los regímenes, pero si hay alguien que le haya surgido esa duda y que todavía no esté inscrito y diga yo cómo le hago y cómo sé que es el mejor régimen en el que me tengo que inscribir, puede acudir y decir, a ver, platícame PRODECON cuáles son mis beneficios que voy a tener. Los beneficios de régimen de incorporación fiscal en caso de ser personas físicas y el régimen general de ley, que es el de actividades empresariales, que cada uno se rige por algunas diferencias muy sutiles, pero al momento de iniciar un negocio pueden ser definitivas para que en su caso a ustedes les cueste menos trabajo cumplir con estas obligaciones fiscales. Si en su caso llega a surgir una duda de esto, les recomendaría que se acercaran con nosotros para que les pudiéramos apoyar en despejar todas estas dudas de nuevo. Y no sé si ya hay alguna otra duda respecto a esto. Adelante, excelente respuesta te están comentando aquí. Gracias, licenciada. Continuamos. Listo, perfecto, ok. Entonces, y ya por último, vamos a tratar el tema de la defensa en materia fiscal federal. Ya una vez agotados todas estas, esto que platicamos, que es el antes y el durante de un acto de molestia por parte de la autoridad fiscal, y como ya lo vimos, parte de nuestros derechos es el acceso a la justicia fiscal, y tenemos derecho a siempre tener un medio de defensa. Antes de que la autoridad nos diga esto ya es definitivo, estamos en la parte de qué es los tipos de defensa. Vamos a irnos por la división de las dos situaciones. La defensa administrativa, que ya habíamos dicho justamente, que es antes de irnos a juicio, ¿no? Es decir, antes de que nosotros tengamos un crédito firme o un acto de molestia que termine en una determinación de algo que tengamos que pagarle al fisco y o alguna otra autoridad fiscal en general de las que ya hemos comentado, tenemos una administrativa ante la sede administrativa que tiene que ver un poquito con las que hemos hablado anteriormente, pero también tiene mucho que ver, y ahí les puedo comentar que también la Procuraduría. Tenemos un apartado. La autoridad fiscal o administrativa que nos está que nos está ejerciendo este acto de molestia, nosotros antes, como habíamos hablado, la corrección fiscal es un derecho de los que tenemos antes de que
nos emite una resolución y de la que podemos tener acceso a un tipo de medio de defensa. ¿Por qué? Porque obviamente es un recurso que se realiza antes de que nos emitan un crédito fiscal. Y el que estamos haciendo ante la Procuraduría, los que son sujetos de alguna revisión de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, que pudiera ser, como ya hemos comentado mucho, en la revisión de visita domiciliaria, revisión de gabinete o incluso las revisiones electrónicas que están poniendo más en auge, ahorita derivado de la contingencia. Todas estas, antes de que nos emitan una resolución, hay una figura que la Procuraduría, que también es nueva, como parte de las funciones que hace la PRODECON, y es el acuerdo conclusivo. Es decir, que antes de que la autoridad me emita una resolución en donde nos va a determinar un crédito que adeudamos porque no lo hicimos de manera correcta, podemos acudir ante la PRODECON y solicitar que la autoridad nos valore pruebas o incluso nos permita corregirnos, pero ¿cuál es el beneficio de venir a la PRODECON versus la corrección fiscal o la autocorrección fiscal que ya hemos comentado que todos tenemos derecho aunque no vengamos a PRODECON? La diferencia es que, como habíamos comentado, la autocorrección fiscal, tiene aparejada una reducción de una multa, pero al final del día vamos a tener que pagar una multa. Si nos corregimos y pagamos los impuestos que teníamos de todos modos pendientes, de todos modos va a venir un crédito por una multa de alguna multa formal que pudiera traer aparejado en la propia revisión que nos está haciendo la autoridad, aunque sea en menor medida, pero si no la van a cobrar. Y cuando venimos a PRODECON, ¿qué es uno de los beneficios que tenemos? Que si la autoridad nosotros le aportamos pruebas y ya le dimos todo lo que nosotros tenemos para acreditar que no nos ubicamos en ningún supuesto y que no debemos impuestos y que hicimos todo nuestro trabajo de manera correcta, de manera contable, lo hicimos bien, pero la autoridad de todos modos nos emite antes de una resolución definitiva un pequeño intermedio donde nos dice, ya terminé la revisión y antes de emitirte un crédito te invito a que acudas a las oficinas del SAT o a las oficinas del IMSS o a las oficinas del Infonavit o incluso a las de la Secretaría de Finanzas del Estado, de nuestro Estado, y nos comentan, de todos modos, de todo lo que tú me aportaste, sí te valoré tus pruebas, pero me debes. Lo siento, me tienes que pagar tantos impuestos. Entonces nosotros decimos, oye, pero te aportamos pruebas que no me valoraste adecuadamente. La autoridad nos va a decir, pues bueno, te esperas hasta el medio de defensa y ahí haces valer todo lo que quieras, que digas y que señales que yo no te hice o que no te valoré de manera correcta. Lo cierto es que para el acuerdo conclusivo nosotros tenemos la oportunidad de servir como mediadores, como conciliadores entre la autoridad y el contribuyente y decirle, oye, autoridad, el contribuyente dice que no le valoraste estas pruebas que te ofreció durante el procedimiento, ¿por qué no las vuelves a valorar o por qué no puedes aceptarla como una prueba idónea? Antes de que nos emitan un crédito fiscal, pero una vez que ya nos emitió un oficio de observaciones, de hechos y observaciones en las que nos dice que le debemos y que nos va a emitir una resolución. Acuden a PRODECON y nosotros servimos en muchas ocasiones para que la autoridad diga, tienes razón, esta prueba no te la valoré de manera correcta y entonces todas estas pequeñas cuestiones que te fui determinando ya no te las voy a contar para determinar tu crédito. Pero la más importante es que podemos ser sujetos de hasta el 100% de las condonaciones de estas multas que hemos platicado, que nos pueden realizar y que no quisiéramos al final del día tampoco pagarlas. Entonces, acudir al acuerdo conclusivo es una finalidad para que no nos vayamos a juicios que pueden a veces ser muy largos y muy costosos también, incluso para los que tienen que contratar un abogado particular. Para evitarnos ir a este medio de defensa, podemos ir al acuerdo conclusivo y el acuerdo conclusivo nos va a dar esta oportunidad de arreglarlo todo antes de que se vuelva un crédito fiscal determinado. Y también la posibilidad de que solamente paguemos las contribuciones que omitimos, si es que hay contribuciones que pagar, pero sin con la seguridad de que no vamos a ser
castigados con una multa, condonándonos el 100% de ellas. Entonces, esta podríamos decir que son como un tipo de defensa, pero es como más una conciliación. Son justicias alternativas que les han llamado en otras materias y que podemos ser antes de irnos a un pleito, ¿no? Y que todos sabemos que a veces no queremos irnos al medio de defensa, no tenemos ganas de pelearnos con el SAT ni de irnos a juicio, sabemos que probablemente tenemos ahí andamos arrastrando un crédito o una omisión en alguna contribución, que puede ser, como ya habíamos platicado, la que sea, no nada más de impuestos, sino de aportaciones de seguridad social, también pueden ser de este tipo. Entonces, para que no tengamos que irnos hasta allá, tenemos esta figura novedosa que no tiene mucho tiempo, realmente son 2014 probablemente que ya se instituyó, y que podemos ser a nosotros formar parte de una conciliación y de un arbitraje con la autoridad fiscal. Eso es uno de los servicios que ofrecemos. Y si ya no pudimos hacerlo de todos modos, o ya tenemos un crédito fiscal determinado, ya tenemos una multa que traemos encima, ya traemos capitales constitutivos como que son parte, por ejemplo, de algunos actos de molestia que pudiera hacer el IMSS, ya podemos ser parte de alguna omisión en las aportaciones y entero de amortizaciones ante el Infonavit. Todas estas situaciones que vienen derivadas de actos de molestia de alguna autoridad fiscal ya no la notificaron. Ahorita nos llegan y nos dicen, toma, aquí está tu crédito fiscal, ya no hay nada que hacer, y entonces te digo que lo único que podemos hacer es irnos a juicio. Y esto, el irnos a juicio, no forzosamente, como ya habíamos comentado, existen recursos administrativos que son ante la propia autoridad y también podemos irnos al juicio de nulidad de manera optativa. Pero obviamente aquí ya estamos hablando de que ya no pudimos hacer nada durante la visita, ya no pudimos hacer nada para que la autoridad no nos multe, ya no pudimos hacer nada para que nos dijera el IMSS, tenemos capitales constitutivos, tenemos algunas liquidaciones de omisiones en el entero de las aportaciones, cualquiera sea que se vuelva un crédito que la autoridad fiscal nos pueda venir a cobrar, lo cierto es que tenemos derecho a primero irnos a juicio. Y estos juicios, como ya habíamos comentado, tienen que venir en la propia resolución que nos notifica la autoridad, nos tiene que determinar qué medios de defensa tenemos, qué plazo y ante qué órgano lo vamos a hacer valer. Y en este caso, que es la actividad jurisdiccional, que hacemos énfasis, que puede ser ante la autoridad administrativa o ante una autoridad jurisdiccional, que es un poco imparcial y que ya nos ve como dos partes, ¿no? Es decir, el actor y el demandado. Para ante la autoridad administrativa, todas nuestras autoridades fiscales tienen el recurso administrativo o el recurso de inconformidad o el recurso de revocación que podemos hacer valer ante, ante cada uno de estos organismos que son fiscales. ¿Cuál es la finalidad de esta? En muchas ocasiones es decirle a la propia autoridad, oye, autoridad, creo que te equivocaste y creo que esta resolución no está debidamente fundada y motivada o incluso es una resolución ilegal. Le damos a cierto tipo como de confianza de que la propia autoridad va a decir, es verdad, este departamento que es el que se encarga de revisarme no hizo de manera correcta su trabajo, determinó un crédito fiscal que no es procedente y lo echa para atrás. Esto es un recurso administrativo que es un poquito más rápido porque también se rige por el hecho de que sean en 3 meses máximo que nos tenga que dar una respuesta y él tiene la posibilidad de que revoque el acto administrativo o el acto de autoridad que nos está determinando o puede decirnos no. Sigo siendo firme con mi determinación y digo que está mal y que me debes tanto dinero en contribuciones, tanto dinero en capitales constitutivos, que tienes una multa por no haber presentado tus declaraciones o tus obligaciones fiscales en general. Si tenemos ya una autoridad, una resolución emitida por la autoridad en donde de todos modos nos dice que no, todavía tenemos una segunda instancia. En este caso, un juicio de nulidad. El juicio de nulidad que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este caso es con otro organismo que se puede considerar
que es más objetivo, que es más imparcial, en donde ya nosotros somos los actores y la autoridad es la demandada. Y nos vamos a pelearnos prácticamente para decirle ante la propia, ante el tribunal, decirle que está mala determinación. Esta determinación, que en su momento ya la va a hacer otro organismo, nos va a emitir una resolución, y la resolución que nos va a emitir nos va a comentar si la autoridad tiene la razón, nos va a dar una resolución como válida, nos va a dar la validez del acto impugnado, o nos puede dar la nulidad en su momento del acto administrativo. Aquí nos podemos... Les puedo decir que la mayor parte de los actos de autoridad pueden ser sujetos de irnos a juicio, y puede ser incluso también mediante un amparo, el amparo directo, que viene de este mismo procedimiento que hablamos, de irnos al juicio de nulidad, y en caso de seguir teniendo una respuesta negativa por parte de la autoridad, en este caso jurisdiccional, todavía tenemos la oportunidad de irnos a otro más, que es el amparo directo, o bien algunos tipos de actos de autoridades pueden ir directamente al amparo indirecto. Entonces, casi todos los actos de molestia de las autoridades en algún momento se vuelven sujetos de ser impugnados por alguno de estos medios, pero puede ser impugnado. Lo que es importante que todos los contribuyentes que ahorita nos están viendo es que nunca hay que dejar quedarnos con la duda de que si esa resolución la pude haber impugnado o no. Siempre es mejor venir y preguntar. Obviamente asesorarnos en materia fiscal, como comentamos, a veces es complicado, pero ahorita que ya saben que existimos, por los que no sabíamos que la PRODECON existía, saben que pueden acudir y decir: tengo esta resolución, no sé si es definitiva y no sé si la puedo impugnar. Viene a la PRODECON a preguntar y decir: este es mi documento, y nosotros le emitiríamos una respuesta y le diríamos si son sujetos de impugnar, o bueno, son susceptibles más bien de impugnarse mediante un medio de defensa, cuál es el medio de defensa que estaríamos haciendo valer, e incluso si tenemos una defensa que podamos hacer valer. Aquí en la Procuraduría, la mayoría de nuestros actos que son impugnados incluso han sido ganados, incluso han sido motivos de algunas tesis en materia fiscal o administrativa incluso, y hasta a unas jurisprudencias hemos logrado gracias a la defensa en el departamento que tenemos, por así llamarlo, de representación legal. Nuestro servicio que también ofrecemos es el de un abogado gratuito en materia fiscal, que le va a apoyar obviamente a presentar el primer medio de defensa que pudiera ser, como ya habíamos platicado, el recurso administrativo, un juicio de nulidad o un amparo directo. En caso de que sea un amparo indirecto, también apoyamos en presentarlo desde el inicio hasta el final. Agotamos todas las instancias que podamos hacer valer en su caso para un acto, o bien, como habíamos comentado, antes de que nos emitan alguna resolución, también pueden acudir con nosotros a la figura del acuerdo conclusivo. Entonces, yo creo que en este punto, ya que estamos hablando de los medios de defensa, no hay que dejar nunca de lado el hecho de que podamos ser asesorados antes de hacer una resolución firme. Incluso si ya tenemos una resolución que ya nos notificaron de antes, o que incluso nos notificaron ahorita como parte de la contingencia, les recomendaría que se acercaran a la Procuraduría para que les digamos si todavía estamos en tiempo de impugnarla. Y otra de las cosas muy importantes que se me olvidaba comentarles es que nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos y de decirles si tenemos probabilidades de impugnarlo o no tenemos muchas probabilidades de ganar. Es decir, mediante un dictamen nosotros les decimos: este acto de autoridad que me estás trayendo, con las pruebas que me estás trayendo, es un acto susceptible de impugnación, y asimismo es un acto que es muy ganable en juicio porque advertimos claramente las violaciones de las que ha sido parte de la autoridad o que de las que usted fue sujeto, y podemos ganarlo en algún medio de defensa. Entonces, todos estos servicios que estamos comentando son gratuitos, y también tienen la oportunidad incluso, como habíamos hablado antes de las devoluciones, y como ya les reitero, la devolución, a veces cuando la autoridad nos dice no tienes derecho a que te devuelva, esa resolución es susceptible de impugnarse también. Es un acto administrativo que al final nos está diciendo que no tenemos un saldo a favor, y que lo que nosotros estamos diciéndole a la autoridad dice que no
que no tengo derecho. Esa también puede ser un acto susceptible de impugnarse desde el recurso de revocación, por ejemplo, si es ante el SAT en este caso, y nos podemos ir a todos los medios de defensa. No solamente los actos que vienen derivados de visitas o de nuestros incumplimientos a veces, de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, sino también de otras cosas que pueden ser un derecho y que a veces, como lo comentaba anteriormente, por pensar que es poquito dinero decimos no tenemos intenciones, porque a veces decimos que el abogado nos va a salir más caro. Entonces, la Procuraduría también defiende en esos casos a los contribuyentes que les emiten en su momento una negativa de devolución y que les notifican directamente la posibilidad de que nosotros le podamos defender y decirle al SAT, estás equivocado, el contribuyente tiene este saldo a favor por estos conceptos que te estoy haciendo valer y por estas pruebas. Entonces, no solamente hay que pensar en que son actos de créditos fiscales los que podemos llevar a juicio, también estos actos que vienen derivados de nuestros derechos como contribuyentes que tenemos pueden ser susceptibles de impugnarse. Incluso también en su momento, si es que la autoridad no nos da la oportunidad de pertenecer a algún régimen por alguna situación o nos reclasifica en un régimen que no tenemos nosotros o consideramos que no es parte, es muy, muy importante que también vengan con nosotros y cualquier acto que les llegue, si es que tienen alguna duda, la puedan consultar y nosotros le podemos decir cuáles son los medios de defensa que se hacen valer y si hay alguno que nosotros le podamos apoyar, pues obviamente les estaremos llevando su juicio como parte del servicio de representación legal que tiene la Prodecon. Y aquí rápidamente nosotros cómo podemos, a quienes les servimos en este servicio de representación legal y defensa, a qué contribuyentes son los que podemos apoyar, que básicamente son a cualquiera de los contribuyentes, cualquier persona física, moral, a los obligados solidarios que son parte de a lo mejor alguna empresa, alguna sociedad mercantil en donde estemos como obligados solidarios, como patrones en las retenciones del impuesto que tenemos que hacer a nuestros trabajadores o incluso como terceros. Hay algunos contribuyentes que han llegado a doliéndose de algún PAE, conocido el acto de cobro como el procedimiento administrativo de ejecución, que le embargaron un bien a nombre de alguna persona que no es el contribuyente. Es decir, llegan a mi domicilio y vienen buscando a Juan Pérez y yo no soy Juan Pérez y me dicen, pues no me importa que no seas Juan Pérez, te voy a embargar este coche porque Juan Pérez tiene registrado este domicilio fiscal aquí y aquí dice que puedo embargarte. Y nosotros decimos, oye, pero yo no soy ese contribuyente y entonces ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me están embargando mi coche o se están queriendo embargar bienes de mi propiedad y yo no soy el contribuyente y soy un tercero? Entonces, en este caso también nosotros les podemos apoyar. Parte, obviamente, de que nosotros no tengamos a veces mucho conocimiento y no se haya difundido por las autoridades correspondientes ampliamente esta defensa fiscal, es que a veces nosotros pensamos que ya no tenemos solución y que ya llegó el SAT y como es el SAT, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, por eso les comento y les reitero que la Procuraduría en ese momento les puede ayudar y que puede prácticamente venir cualquier persona que tenga un problema en materia fiscal y que sean de estas autoridades que ya comentamos anteriormente. Y pues hasta aquí, no sé si en algún momento se llenó muchísimo de información, espero que no, espero que haya quedado claro todo este tema que hemos venido abordando. Y si alguna persona tiene alguna pregunta y si hay alguna persona que se quiera acercar a la Procuraduría, les dejo mi correo electrónico, mis teléfonos, también tenemos el correo electrónico de la delegación, pueden mandarnos sus dudas por estos medios que estamos señalando aquí, con la finalidad de que ahorita por la emergencia sanitaria que vivimos, todo se ha estado realizando desde casa y para que no tengan que acudir presencialmente, lo podemos hacer de manera remota. La Procuraduría no ha dejado de trabajar durante toda esta contingencia y seguimos apoyando al contribuyente desde casa y desde la oficina, obviamente, para que ustedes no tengan que salir y si necesitan algún apoyo y dicen todavía no podemos o todavía no se levanta la cuarentena en la que nos han confinado, pues pueden hacerlo mediante estos medios para que no tengan problema y para que obviamente esté garantizado siempre su acceso a la justicia fiscal. No sé si tengamos alguna
otra duda. Muchas gracias, licenciada. Es el momento de entrar a preguntas y respuestas. Aquí hay una, licenciada. Instituciones como multas de Profeco, Secretaría del Trabajo Estatal Federal, impuestos sobre nómina, ¿sería con ustedes? Los de Profeco, ¿me comenta? Profeco, otra De vez nuevo, instituciones como multas de Profeco, Secretaría del Trabajo Estatal Federal, impuestos sobre nómina, ¿sería con ustedes? Ok, a ver, mire, por ejemplo, las multas que vienen derivadas de la Profeco, nosotros todas estas instituciones lo que hacen es multar administrativamente y obviamente desafortunadamente en materia administrativa no somos competentes, nosotros somos competentes solo en materia fiscal. Sin embargo, multas como las de la Profeco que vienen o que traen aparejado un procedimiento de cobro por parte del SAT, en donde ya no nada más es la Profeco, sino ahora el SAT también el que me está molestando, porque Profeco me multa y aparte el SAT me cobra. En cuanto al PAE, como ya habíamos comentado, el procedimiento de cobro que hace el SAT, ayudando a la Profeco, sí es posible que puedan acudir para que nosotros les podamos apoyar y obviamente revisar esta orden de cobro del SAT, justamente nada más la del SAT, para que veamos si está bien fundada, bien requerida, si tiene todos los requisitos legales para el cobro. Pero para anteriores, obviamente, Profeco, en el momento en el que la multa, nosotros no podemos apoyarle en estas multas de la Profeco, pero obviamente existen otros organismos. En el caso concreto, si tiene alguna duda de dónde acudir, yo le recomendaría a la persona que también acuda a la Prodecon para que nosotros lo podamos orientar, porque para todas estas instituciones, en la mayoría de los estados, o en el caso también del de nosotros, existen instituciones que se dedican a apoyar a los contribuyentes, igual que Prodecon, de manera gratuita para defenderlos. Entonces, hay alguna defensoría pública que pueda ayudarla para cada caso particular, pero para no alargarnos ahorita con esto, yo le recomendaría que si ahorita tiene alguna duda respecto de eso, nos pudiera mandar un correo electrónico respecto de qué acto administrativo es en concreto y nosotros decirle con quién pudiera acudir. Pero como hay que ser enfáticos en la parte de que siempre hay instituciones que puedan apoyar al contribuyente de manera gratuita, proporcionadas también por el propio gobierno, para que nosotros no tengamos que gastar en un abogado particular. Y si hay alguna, ante la duda, como les comentaba, mejor acudir a la Procuraduría y nosotros les podemos orientar o asesorar en su caso si es que somos competentes. Aunque todas estas autoridades que mencionaron son administrativas y desafortunadamente la Prodecon no tiene competencia en esa materia. Muchas gracias. Hay otra. ¿Tienen programas de capacitación o asesoría? ¿Sería el ideal contar con uno donde venga el conocimiento suficiente como para ya no necesitar el contador fiscal para realizar nuestras declaraciones provisionales? Claro que sí. Esa pregunta es muy buena y qué bueno que la realizan. Nosotros no tenemos como tal capacitaciones, es decir, no tenemos cursos que estemos impartiendo para que ustedes propiamente puedan realizar sus declaraciones. Sin embargo, obviamente, hablando de personas que ya están inscritas en algún régimen o que ya están presentando incluso sus declaraciones, pero están siendo parte o asesorados por un contador, pero a veces por ser una micro, pequeña o mediana empresa, nosotros decimos, esto es un gasto que estamos realizando tal vez y no estamos generando todavía el dinero suficiente para poder pagar un contador, y lo cierto es que yo no sé cómo presentarlo. La verdad es que últimamente lo que sí podemos reconocerle al SAT es que ha realizado una adecuación a su página, a su portal de declaraciones, que se ha vuelto un poquito más sencillo, más fácil de digerir y que incluso cualquier persona, como lo comenta en la pregunta, lo puede realizar sin necesidad de tener un contador. Pero, sino que nosotros no sabemos cómo presentarlo, lo cierto es que dependiendo de qué persona sea, si es una persona física, que generalmente son las personas que son las que tienen la necesidad de mejor hacerlo y no gastar en un contador, pueden acudir a la Prodecon y nosotros les enseñamos de alguna manera cuáles son los aspectos básicos de presentar una declaración. Incluso tenemos contribuyentes
en el régimen de incorporación fiscal o de régimen incluso el empresarial, que vienen cada mes para que las podamos apoyar por cualquier situación que quieran, no nada más porque no tengan la oportunidad de pagar un contador o para que prescindan de los servicios de los contadores, sino también porque ellos lo quieren realizar básicamente para que no tengamos la duda de si no sabemos si es una deducción que podemos ingresar, no sabemos si tenemos la posibilidad de meter algunos otros gastos. Entonces, todas estas situaciones que vienen saliendo, surgiendo, pueden venir a la Procuraduría y aunque no les impartamos un curso realmente de cómo presentar paso a paso la declaración, lo cierto es que a cada contribuyente se le asesora para que lo pueda presentar por sí solo y ya no necesite tal vez, o en este momento de la vida no necesite pagar los servicios de un contador. Y rápidamente para que este tema nos quede claro, si hay alguna persona que también está siendo en su momento asesorada por un contador, hay que recordar que al final del día los contadores no son los contribuyentes y no son los obligados ante el SAT, somos nosotros las personas que estamos inscritas las que tenemos la obligación. Entonces, si ha pasado algunas ocasiones en que hay algunos contadores que no son muy éticos y que no presentan las declaraciones, pero también hay contribuyentes que no piden los acuses de cada declaración que se está presentando y no piden que el contador esté constantemente pues haciendo su trabajo de informarnos cuál es lo que está realizando y lo que está declarando. Quiero comentarles que muchas veces hay contribuyentes que vienen aquí y nos dicen, es que yo tenía un contador, pero él no lo presentó y ahora ya el SAT me está multando y yo ya no quiero pagar porque fue mi contador el que no presentó las declaraciones. Desafortunadamente, hay que estar muy pendientes siempre de lo que nos están haciendo como un trabajo, porque es parte del pago que recibe un contador, monitoreando forzosamente que se nos esté cumpliendo con nuestras obligaciones, pidiéndole opinión de cumplimiento para que sepamos que no tenemos pendiente nada y que no traemos un crédito fiscal por ahí que esté determinado. Incluso para las personas que son, que ya proporcionaron a los contadores sus contraseñas o que ya les dijeron, es que este contador me lo recomendó fulanito porque me va a hacer mi devolución y de repente ya se desaparecieron. Créanme que la mayoría de nuestros problemas a veces vienen de que nosotros seamos un poquito confiados con las personas porque creemos que por ser profesionistas no van a tener la voluntad de dañarnos o de que en su momento no tengamos las posibilidades de que le podamos reclamar. Entonces, yo les recomendaría a todos los que tienen contadores que aún que lo tengan y quieran hacer, ustedes mismos pueden venir a la Procuraduría, pero no dejen de pedirles que todo el tiempo les estén haciendo una actualización de que están al corriente con sus obligaciones fiscales y con las declaraciones y que no tengamos en el futuro un problema de que no presentamos la declaración y no le podemos echar la culpa al contador de que no lo presentó y no podemos ir ante el SAT a decirle que fue el contador el que nos hizo mal el trabajo. Al que nos van a multar es a nosotros y obviamente el que va a tener que en su momento pagar los platos rotos pues es desafortunadamente el contribuyente. Pero para concluir con esta respuesta, yo les recomendaría que si bien no tenemos un curso, sí se acerquen a la Procuraduría para que les podamos apoyar y decirles si es necesario que realmente tengan un contador o si los pueden hacer por ustedes solos, porque créanme que la página del SAT cada vez es más sencilla. A veces presenta problemas, pero es cada vez más sencilla, más amigable con el contribuyente y lo podemos ir presentando nosotros sin necesidad de tener un contador ahorita por el momento que estarle pagando para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Muchas gracias. Nos queda un par de minutos para aprovecharlos dando lectura a los que quedan aquí. Una duda para personas físicas. ¿En qué casos se tendría que presentar declaración de impuestos? Había un rumor que se tendría que preparar declaración todos los trabajadores, aún ya teniendo deducción de los mismos en el pago de nómina. Ok. Esta parte de las personas físicas y de las declaraciones anuales. Nosotros nos tenemos que ubicar en algún supuesto de obligados a presentar las declaraciones anuales. Tiene que ver mucho con nuestros ingresos y también tiene que ver mucho, no nada más con las deducciones que tenemos. La declaración anual en la mayoría de los sueldos y salarios son presentadas por los propios patrones. Los patrones son quienes nos tienen que presentar la declaración al momento de ellos de cumplir con la obligación de enterar a la autoridad el impuesto que nos retiene, pero la mayoría de las personas presentamos nuestra declaración anual, los asalariados, presentamos nuestra declaración porque tenemos
tenemos deducciones autorizadas. Es decir, si en su momento no somos obligados o por nuestro ingreso en general no tenemos la oportunidad, no tenemos por qué hacerlo y decimos, no tuve ningún gasto que deducir, entonces ya no lo tengo que hacer, solamente hay que revisar bien cuál es la cantidad de ingresos que tenemos para que podamos ubicarnos si es que sí las vamos a tener que presentar forzosamente cada uno de nosotros, o nos podemos ir con la declaración que presenten los patrones. En este caso, pues si hay alguna duda en esta persona, el rumor de que nosotros lo tenemos que presentar, pues realmente podemos considerarlo como un rumor, porque las personas que son obligadas a presentar la declaración anual están en la ley y son las únicas personas hasta el momento que tenemos que presentarla y tienen que ver obviamente con los ingresos que recibe, o en este caso, por ejemplo, si tuvimos 2 patrones en el ejercicio, también estamos obligados a presentar la declaración, porque obviamente como al tener un ejercicio irregular, tenemos la obligación de que el SAT se entere en qué momento recibimos ingresos de un retenedor o un patrón y en el otro patrón nuevo. Entonces, ahí son algunos supuestos muy en específico, pero el rumor de que todos tenemos que presentarla, pues realmente no. Aunque sí, y reitero, la obligación, más bien, aunque no sea obligación, el derecho de presentar nuestra declaración anual como asalariados es de todos, y aunque recibamos muy pocos ingresos, si tenemos deducciones de las deducciones personales autorizadas para disminuir de nuestras retenciones, las podemos realizar y en cualquier momento, como lo habíamos comentado, de 5 ejercicios para atrás, decir, yo tuve algunas deducciones de gastos médicos, de las colegiaturas, que son algunas deducciones que tenemos los asalariados, o alguna deducción de gastos médicos que tenemos en general, la podemos deducir y la podemos incluir en nuestra declaración anual, y ese es el derecho que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, yo les recomiendo que si en algún momento creemos o estamos dudosos en que si sí la tenemos que presentar o no, como volvemos al punto, acercarse a la Prodecon, acercarse al SAT para preguntarle, oye SAT, mis ingresos son de tanto, ¿tengo obligación de presentar mi declaración anual o no? Y la que sí ya sabemos de cajón, que si tenemos un ejercicio irregular en donde tenemos 2 patrones o más, sí tenemos que presentar la declaración anual. Muchas gracias. Por último, en el caso de las micros y pequeñas empresas, también pueden acudir a Urge para asesorarles con la presentación de sus declaraciones. Es una invitación que nos corre aquí la licenciada Mónica Cárdenas, que está presente. Disculpa. Montserrat, Ok, perfecto. Montserrat, No. Ajá. ¿me podrías recomendar cada cuándo pedir actualizaciones al contador? Nos comenta Lilia. Claro, sí, obviamente las pequeñas y las medianas empresas, claro que pueden acudir y también pueden solicitar algún auxilio en alguna parte en la que se atoren, sobre todo en el régimen general de ley que tienen que estar, o en su momento o como se hayan constituido. Y respecto del cumplimiento de obligaciones, nosotros les recomendamos mucho que dependiendo del régimen en el que se encuentren, es necesario que les manden una actualización. Obviamente, ahí van dos cosas que les podemos pedir a los contadores. Que nos manden los acuses de las declaraciones, dependiendo de cada cuándo se presentan, porque, por ejemplo, las personas físicas de actividades empresariales tienen que presentar declaraciones mensuales. Entonces, pues obviamente, para mí lo mejor sería pedir cada mes que me mande, cuando presenta la declaración, que me mande el acuse correspondiente. Pero en caso de no querer ser tan drásticos y de estar vigilando tanto al contador, lo cierto es que cada 2 meses pudiéramos estar pidiendo esta opinión de cumplimiento tanto al contador, o se pueden acercar a la Prodecon, pues si tienen alguna duda, y nosotros les podemos ayudar. Pero lo cierto es que también les podemos apoyar para que ustedes solitos lo hagan, porque es un trámite muy sencillo y que se hace mediante la página del SAT, bajar o descargar nuestra opinión de cumplimiento y siempre mantenerla positiva. Entonces, si yo les recomendaría algo cada 2 meses, aunque lo cierto es que siempre les decimos que cada mes, o sea, al final es un parte de su trabajo, tiene que ser el hecho de que conste que sí se están cumpliendo con las obligaciones, y yo les recomendaría que si sus declaraciones son mensuales, pidan cada mes que les manden el acuse. Si son bimestrales, como en el caso del régimen de incorporación fiscal, cada bimestre, y si no, entonces ustedes cada tanto anden checando sin necesidad de pedirle al contador por medio de la página del SAT la opinión de cumplimiento, y si no saben cómo solicitarla, acercarse a la Prodecon para que nosotros le ayudemos. Muchas gracias, licenciada. Agradeciendo de antemano tu participación y asistencia en este webinar con la plática de derechos y defensa fiscal. Agradecemos nuevamente la Secretaría de Economía a través del Gobierno del Estado.
Y seguimos en comunicación con todos ustedes a través de las redes sociales de la Secretaría. Sin más por el momento nos despedimos, quedándose en casa, puro Sinaloa. Y recuerden que urge, tiene también su atención para los micro y pequeñas medianas empresas en asesoría, a donde pueden acudir. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos y vamos a empezar. Hasta luego. Buena tarde.